Hay algo que no conocen el 99,9% de las personas y tiene que ver con uno de los sentidos que está más olvidado, y ese sentido es el olfato. Entonces, entendiendo que el olfato ancestralmente ha servido para encontrar pareja, ha servido también para saber el sistema inmunológico como lo tenemos, en el momento en el que estamos utilizando un perfume podemos estar matando muchas cosas, no solamente nuestra salud, sino también procesos de creación. Ahora os voy a explicar un poquito más sobre todo esto. Quiero haceros esta reflexión porque llevo muchos años que para mí el tema del olfato es algo muy importante. Las personas que me conocen saben perfectamente que yo no dejo de hablar del olfato. Para mí es más importante que el gusto o que el tacto o que la vista. Mirad, la vista a ti te engaña muchas veces. ¿No habéis visto nunca vídeos en los que te dicen, mira el vídeo, ¿ves el mono que está detrás que está saltando? Y tú dices, ostras, no lo veo. ¿Por qué? Porque hay ilusiones ópticas, te engaña. Por ejemplo, el gusto. El gusto te engaña. Por ejemplo, tú no puedes saber lo que es saludable para ti simplemente si te basas en el gusto, porque tú vas a quererte comer donuts o te vas a querer comer croissants o chocolate o todas esas cosas y no son saludables para ti, pero tu gusto te dice que eso es bueno y que te lo comas, algo que es perjudicial para tu cuerpo. En cambio, por ejemplo, el olfato siempre te va a decir cuando un alimento está bien, cuando un alimento está mal. El olfato te va a decir lo que es bueno para tu cuerpo, vas a ver cómo está tu sistema inmunológico. Yo, por ejemplo, que tengo un hijo, cuando mi hijo está malito, yo lo primero que hago es olerlo. ¿Por qué? Porque si yo lo huelo, tenga fiebre o no tenga fiebre, yo sé seguro si está malito o no está malito. Ahora en este vídeo os voy a explicar un poquito más sobre el olfato, pero quiero que sepáis de entrada que empecéis a controlar lo que tenéis alrededor vuestro y sobre todo que os estáis poniendo sobre vuestro cuerpo, porque el olor que tenemos todos tiene un sentido. Se crea para algo. Ahora os voy a hablar un poquito más de eso, así que no os lo perdáis. Ahora me presento, soy Yasmina Cánovas, la autora del libro Muta y Descubre tu poder oculto. Y en este libro, así como en toda la saga, que os quiero enseñar los libros, que son muy bonitos, El Renace y El Vive, los personajes tienen una serie de, se les llama poderes ocultos, pero no es que sean poderes, porque en realidad son lo que tenemos todo. Y ha hecho una vinculación con el olfato en todos estos, en algunos de estos personajes. Otros tienen algunos otros poderes que le llevan a cabo para la manifestación, para cumplir sus sueños, para impactar en el mundo y para muchas otras cosas. Así es que si los queréis tener, no os los perdáis, que os lo dejo aquí abajo en la descripción. Bueno, ahora vamos a hablar de los olores más intensamente. Deciros que este canal es un canal de transformación, es un canal para que te sientas seguro, para que te sientas amigable con todo esto que te estoy diciendo. Aquí vamos a hablar tú y yo, es decir, nos podemos comunicar, y que empecé hace 2 años como consecuencia de una enfermedad que tuve y que después la pude superar contra todo pronóstico. Entonces a mí me sirvió mucho todo ese tipo de vídeos y ahora yo estoy subiendo estos vídeos también para ayudarte a ti. Así que no te pierdas el vídeo hasta el final. Vamos a por el vídeo. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Bueno, espero que estéis muy bien. Mirad, vamos a hablar un poco más del olfato y sobre todo de cómo podéis despertarlo, ¿vale? Porque si yo aquí os estoy explicando que el olfato tiene unas capacidades que nos pueden mejorar la vida. Cuando dice tiene olfato para los negocios, ¿por qué? Porque es capaz de oler, mirad lo que se ha hecho, es capaz de oler una situación que va a ir a tu favor. O bien eres capaz de detectar si tienes delante un mentiroso. O bien eres capaz de detectar una situación de peligro, de riesgo real. El riesgo real te lo va a dar el olfato, no te lo va a dar tu percepción por la vista. ¿Por qué? Porque el olfato va por el sistema límbico y el sistema límbico va directamente al cerebro, de otra manera que va a la vista o va al oído. Por eso es tan importante. Mirad, además, antiguamente el olfato que teníamos era mucho más bueno. Hoy en día hay personas que se le dicen que tienen como altas capacidades o altas sensibilidades, que tienen mejor el olfato. Por ejemplo, hay un caso de una señora que su padre tenía Alzheimer, su marido tenía Alzheimer, y ella detectó que su marido empezaba a oler diferente antes de que empezase a tener síntomas de Alzheimer. Luego se lo diagnosticaron que tenía Alzheimer y a partir de ese momento, cuando estaba ya en el hospital, empezó a oler a las personas que estaban alrededor y empezó a decir, este señor tiene lo mismo, este señor tiene lo mismo, este señor tiene lo mismo, se lo explicó a los médicos. Bueno, pues esta señora participó en un programa para poder detectar olores a los enfermos y resultó que de 20 casos que le pusieron, acertó 19.
19 casos de Alzheimer. Y el que ella dijo que tenía Alzheimer y no tenía, 8 meses después le salió un Alzheimer. O sea que en realidad había acertado en todos. Entonces, si realmente tenemos esta capacidad, ¿por qué no la utilizamos más? Yo me lo he preguntado. ¿Por qué? Porque para mí el olfato, yo por ejemplo, en mi casa hemos sabido las enfermedades por el olfato. Hemos detectado las cosas que pueden pasar por el olfato. Y yo, por ejemplo, cuando estoy trabajando en Sierra Leona, una de las cosas que siempre hago cuando llego a un lugar es siempre oler. Oler, porque yo puedo saber con eso qué es lo que puede pasar, porque yo puedo detectar la persona que tengo delante, si me está mintiendo, si no me está mintiendo. O incluso para hacer negocios. Es decir, a mí si por ejemplo se me pone delante una persona, y a ti te está pasando también, aunque no te estés dando cuenta, si tú tienes una persona delante que está completamente perfumada, no vas a poderle oler, no vas a poder oler su sistema hormonal. Entonces, te anula, a mí me anula, por ejemplo, tener una negociación, ¿no? Entonces, os voy a explicar aquí qué tipo de fragancia puede despertar tu olfato, y también te voy a explicar aquí qué tipo de fragancia puedes utilizar para sanarte, que también es importante. Es decir, de la misma manera que tú puedes oler una enfermedad, al mismo tiempo la tuya o la de tu familia, al mismo tiempo también tú puedes trabajar tu sistema límbico para curarte, que eso es muy importante, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, en momentos en los que no estoy bien de salud, utilizo mucho el olor para poderme sanar. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo apuntados los más importantes, ¿vale? A ver, yo, por ejemplo, os diría que yo utilizo unos, pero no os voy a decir la marca de los aceites que utilizo, solo quiero que tengáis ese recurso para que lo podáis utilizar, ¿de acuerdo? Y también os voy a explicar cómo utilizo en mis rituales de visualización para conseguir algo el tema de los aceites esenciales, ¿vale? El olor al limón, que es mi preferido, yo lo utilizo para la concentración, y lo utilizo también para cuando estoy baja de moral. Entonces, yo os diría que siempre tengáis en vuestra casa un frasco de aceite esencial de limón, que lo podáis utilizar cuando estéis un poco bajas de moral, cuando veis que no os podéis concentrar, etc. Eso es un tipo de olor que os va, es una esencia que os va a conectar directamente con estados más vigorosos. Pero que al mismo tiempo los aceites esenciales puros, los que son ecológicos, los que no llevan perfume, no están alterando vuestro olor corporal. O sea, que de alguna manera, siempre que sentáis vuestro olor, vais a poder identificaros. Eso es una cosa que se tiene que entrenar, chicos. No es una cosa que puedas aprender sobre olores en 3 minutos, ¿vale? El segundo, que es muy importante, es la menta. Pues la menta es como un antidepresivo, pero al mismo tiempo es como ¿cómo os diría? Es como si la gente que se toma Red Bulls para tener mucha energía, pues esto, lo que te hace es que tengas muchísima más vitalidad, que te sientas más joven, te oxigena todo el cuerpo, te hace dormir mejor por la noche y por la mañana te hace sentir mucho más despierto. Entonces, si tú tienes una reunión o tienes algo importante, si utilizas la menta, te va a ayudar muchísimo a que seas más productiva, a que tengas más facilidad de palabra, a que tengas más capacidad memorística también, ¿de acuerdo? El tercero es la naranja. La naranja es la fragancia de dos cosas, de la alegría, por un lado, y por otro lado, cuando por ejemplo nos sentimos mareados o inestabilidad, es muy importante porque activa la parte del cerebro, que sería como la gente que se toma un medicamento, una sulpirina, cuando está mareado, pues te hace exactamente el mismo efecto y no te estás metiendo ninguna química. El cuarto es la lavanda. La lavanda es también muy importante, yo la utilizo sobre todo cuando me voy a ir a dormir y para la migraña. O sea, la lavanda lo que hace es relajarte, ¿de acuerdo? Te relaja, te hace sentir confortable, te relaja el sistema nervioso central y también si tienes dolor de cabeza, como te relaja toda esta parte de aquí, hace que se te pase mucho más rápido. Después hay uno que me gusta mucho, que es el incienso. Yo digo que para los que creen en Dios, el concepto de lo que es Dios, el incienso sería el aceite de los dioses, porque si tú coges, por ejemplo, lavanda y le pones una gota de incienso, estás incrementando y potenciando la lavanda. Si tú, por ejemplo, pones limón y le pones incienso, estás potenciando el efecto del limón. Entonces, cualquier cosa que tú hagas vas a potenciarlo. Y también el incienso os va a ayudar porque es el aceite de la verdad, yo digo. O sea, cuando yo quiero saber si lo que yo estoy pensando es verdad, o sea, si que hay verdad en eso, que no es un estado de ánimo que me está afectando a las decisiones que tomo, en ese caso lo que hago es que me pongo una gota de incienso debajo de la lengua y entonces yo encuentro mi verdad allí y eso también os lo recomiendo muchísimo.
Entonces, en los rituales de, por ejemplo, de manifestación, cuando yo, por ejemplo, me pongo a visualizar lo que yo quiero conseguir, siempre lo que hago es anclarme con el olfato. Es decir, cuando yo ya he conseguido visualizar la situación que yo quiero tener, entonces huelo, por ejemplo, el limón o huelo el incienso, que es muy bueno, y entonces a mí me lleva a ese lugar. Y cada vez que durante el día voy oliendo esa sustancia, me lleva hacia ese lugar. Entonces yo también lo utilizo para eso. Básicamente lo que tenéis que tener claro es que os lo voy a decir ya de una vez, no os pongáis perfume. No os pongáis perfume, porque primero dejas de conocer tu cuerpo, dejas de hacer que tu cuerpo funcione de forma hormonal, el sistema hormonal correctamente. Eres incapaz de leer a la otra persona, no puedes saber si te miente, si no te miente, si está enfermo, si está sana, no sabes nada, sobre todo a los niños, no le pongáis perfume. Y después, al momento de que tú, por ejemplo, puedes tener anclajes olfativos, que es eso, anclarte en una situación que tú crees que ya has conseguido para hacer tu ritual de manifestación, tampoco lo puedes hacer, porque tienes otro olor que te está yendo al sistema límbico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podéis recuperar el olfato? Porque muchos me diráis, vale, Yasmina, eso está perfecto, pero es que yo no tengo olfato. Vale, de los estudios que se han hecho, especialmente que se hicieron después de que hubo aquello en el año 2021, que los encerraron a todos, mucha gente perdió el olfato. Entonces, la manera de cómo se puede recuperar el olfato, aquí lo tengo, bueno, yo tengo muy buen olfato, decir, pero para las personas que queráis trabajarlo, es a través de la inhalación del aceite esencial de rosa, de la inhalación del aceite esencial de clavo, de la inhalación de limón o de la inhalación de menta. La menta y el limón yo creo que tendría que estar en la casa de todas las personas, ¿de acuerdo? La rosa también ayuda a esto y también ayuda el clavo. Os quería además decir, hay una cosa muy curiosa, y es que el último sentido que perdemos antes de morir siempre es el olfato. Y eso tiene un sentido. Las personas, por ejemplo, que han tenido un accidente de coche y han perdido el olfato, son indemnizadas con muchísima más cantidad que el que ha perdido incluso la vista. Y tú dirás, oye, ¿y por qué? Pues mirad, sin olfato estás condenado a una vida más baja. Es decir, es lo último que se pierde porque es lo que necesitas para sobrevivir. Aquí quiero deciros, estoy haciendo un anclaje de lo importante que es que recuperéis el olfato o que lo trabajéis, ¿de acuerdo? Trabajamos la musculatura, trabajamos muchas cosas, pero no trabajamos el olfato. Y yo este vídeo lo estoy haciendo para que lo trabajéis. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar el olfato? Pues mira, tú puedes tener aceite esencial de limón o puedes tener aceite esencial de menta, puedes tener aceite esencial de rosa o aceite esencial de clavo. Y cada día vas a hacer unas inhalaciones poniendo una gota aquí haciendo cuenco y entonces vas a ir inhalando. ¿Vas a inhalar los 4 a la vez? No. Yo te recomiendo que, por ejemplo, por la mañana inhales limón, al mediodía inhales menta, o si te gusta mucho la rosa, inhales rosa, pero al tanto, aceite esencial puro de eso. Y esto lo vas haciendo, que es el tratamiento que han hecho las personas que se quedan sin olfato y lo han recuperado, con estos 4, la menta, el limón, el clavo y la rosa. Y luego vayáis jugando con ese sentido. Mirad, yo en la trilogía que os he enseñado, en Muta, Renace y Vive, hablo constantemente. Y no solamente del olor, sino cómo un olor, para mí lo identifico con un color, y cómo el olor y el color al final me hacen identificar una situación que me llevan incluso en mi vida a invertir o no en algo, a creer o no en una persona, a saber si estoy enferma sí o no, a saber si, por ejemplo, un chico que está cerca mío tiene una malaria, y yo sé si la malaria, por el olor que hace, es una malaria ocre o es una malaria púrpura. Es decir, para mí el tema de los colores y el tema de los olores es un temazo. Y a mí me ayudan tanto a nivel económico, a nivel de visualización, a nivel de salud, a nivel de convivencia, a nivel de todo. O sea, empezamos por lo primero, vamos a eliminar los perfumes, vamos a empezar a sentirnos habituados con nuestro olor corporal y vamos a identificar qué nos sucede teniendo en cuenta el olor que hacemos y cómo nos cambia, y también de las personas con las que convivimos. Y después utiliza esos 3 aceites y me dices cómo te va. Para los que queréis los libros, que os van a encantar, y además os hablo de muchos más poderes, aparte del olfato, aquí tenéis la descripción. Acordaros de suscribiros al canal, porque voy a subir muchos más vídeos, y empezar a practicar todo lo que os digo, porque al final todo esto es práctica. Pero vais a descubrir que tenéis un sentido que yo digo que es el súper sentido, el sentido del superpoder. Así que bueno, espero que os haya inspirado este vídeo, que os haya hecho pensar, que empecéis a practicar lo que os digo y que después vengáis aquí y me expliquéis cómo os ha ido. Os quiero mucho, superiores. Chao.